Este problema nos dice: el costo de X metros de tela se calcula mediante la fórmula C igual a 3X. Así 2 metros tienen un costo de 6 pesos y 5 metros de 15 pesos, etc. La gráfica que interpreta esta relación es, y aquí nos da una serie de gráficas. Entonces aquí nos está dando una fórmula, ¿no? Esta que tenemos, C es igual a 3X. Y lo que nos pide es saber cómo se ve esa fórmula graficada, ¿no? Cuando vemos una fórmula, lo primero que tenemos que hacer es saber qué significa cada uno de esos términos de esa fórmula, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que la X significan los metros, ¿no? Entonces la X son los metros de tela. Y la C, en este caso, nos va a representar el costo, ¿no? Costo de la tela. Esto es varo, es dinero. Bueno, entonces podemos hacer una tabla para ir viendo cómo se comporta esta fórmula, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los X metros de tela que tengamos y aquí vamos a poner el precio, ¿no? El costo. Entonces si yo tengo, por ejemplo, 0 metros de tela, lo que me dice esta fórmula es que yo voy a multiplicar, ¿no? 3 por 0, que va a ser igual a 0, ¿no? Y esto es lógico, ¿no? Si yo compro 0 metros de tela, pues no tengo por qué pagar. En cambio, si yo compro 1 metro de tela, voy a tener 3 por 1, esto va a ser igual a 3 pesos, ¿no? Voy a tener que pagar 3 pesos. Si yo compro 2, voy a tener 3 por 2, que voy a pagar entonces 6 pesos, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo 5, 3 por 5, esto va a ser igual a 15. Y bueno, entonces yo puedo luego graficar esto. Ya que tabulé varios valores, yo puedo graficar todo esto. Entonces, en el eje de las X vamos a poner nuestra variable independiente, que en este caso es la X, los metros de tela. Esa es la variable que nosotros vamos a mover. Entonces aquí va la X, ¿no? Que son nuestros metros. Y en el eje de las Y va a ir nuestro costo, que es el precio. Entonces, si graficamos estos puntos que pusimos aquí, tendríamos, por ejemplo, si yo estoy aquí en el 0, entonces en el 0 yo voy a pagar entonces 0 pesos, ¿no? Entonces aquí es 0 y aquí es 0 también en el eje de las Y. Luego si yo me paro aquí en el 1, aquí me dice que yo voy a pagar entonces 3 pesos, ¿no? Entonces 1, 2, 3, aquí está el 3, entonces yo voy a pagar 3 pesos. Si yo estoy en el 2 pesos, voy a pagar 2 metros, voy a pagar 6 pesos, ¿no? Entonces 1, 2, 3, llego aquí al 3. Si yo estoy en el 3, entonces yo voy a pagar 3 por 3, 9, ¿no? Entonces 1, 2, 3, aquí está el 9, aquí estaba el 6, y yo voy a llegar aquí al 9. Entonces aquí si yo junto estos puntos ya puedo ver que estoy obteniendo una línea, ¿no? Entonces ya que yo exploré más o menos cómo debe ser la línea, ya puedo ir aquí a ver las opciones que me dan. Esta primera opción que me dan, aquí ya sabemos que esto va a representar los metros y esto va a representar el costo, ¿no? El dinero. Entonces aquí básicamente si leemos lo que nos dice la gráfica, nos está diciendo que si yo compro 0 metros de tela voy a pagar 1, 2, 3, 4 pesos, ¿no? Eso no tiene nada de lógica. En cambio si yo compro también 3 metros de tela voy a seguir pagando 4 pesos, ¿no? Entonces esto ya vimos que no tiene lógica, ¿no? Esta primera opción no es. Luego, la opción B. Aquí ya vemos que la forma de esta gráfica se parece un poco a la que nosotros tenemos. Entonces hay que estudiarla detenidamente, ¿no? Aquí tenemos los metros y aquí el costo. Y aquí empezamos bien. Si yo empiezo con 0 metros de tela voy a pagar 0 pesos. En cambio si yo me voy a 2 metros de tela, aquí yo voy a pagar aproximadamente 3 pesos, ¿no? Sin embargo, pues esto no es lo que nosotros tenemos, ¿no? Aquí nosotros sabemos que si yo compro 2 metros de tela tengo que pagar 6. Entonces esto no corresponde a nuestra fórmula que tenemos aquí. Entonces este caso tampoco es. En este caso el inciso D, aquí también ya empezamos mal, ¿no? Porque aquí tenemos que si yo compro 0 metros de tela voy a pagar 2 pesos, ¿no? Sin embargo, pues si yo no compro tela no tengo por qué pagar. Entonces este caso también ya vemos que está mal.
Si yo me voy al inciso E, también está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo compro 0 metros de tela, aquí yo voy a estar pagando como 6 pesos. En cambio, si yo compro más tela, por ejemplo, si yo compro aquí 3 metros de tela, voy a estar pagando menos, voy a estar pagando 5 metros, 5 pesos nada más. Entonces esta gráfica tampoco es. Y bueno, entonces nos quedamos con la gráfica C, que evidentemente se parece mucho a la que tenemos. Y si vemos aquí los valores que tenemos, vemos que efectivamente sí cumple lo que tenemos, ¿no? Aquí en 2 metros de tela tenemos que vamos a pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pesos, ¿no? Entonces evidentemente esta sí corresponde a nuestra respuesta, por lo que la respuesta correcta es esta, el inciso C.